Capítulo 485, Contingencias. Punto de vista de Cerys Britra. Permanecí en silencio, rodeada de un colás de cristales anaranjados, morados y aguamarina que centelleaban con amarillo y blanco. El Salón de los Señores, en Lodenold, era un lugar sorprendentemente bonito para que se reunieran los rudos enanos, pero siempre me había parecido que el pueblo enano era una cautelosa alquimia de pragmatismo y romanticismo, aunque a ellos seguramente les parecería insultante esa descripción. Alrededor de la larga y adornada mesa en el corazón de la geoda había varios enanos que representaban a múltiples clanes. Los principales eran los terrícolas y los silversales. También estaban presentes Varian Arrowleth, líder de facto del pueblo elfo restante, Cathon Glider, que representaba los asuntos de la nación humana de Sapin, y Gedian Bastas, inventor jefe y científico tras la aparición del cuerpo de bestias, la nueva arma de Dicaten. Su conversación se había prolongado durante bastante tiempo sin apenas intervención por mi parte. Eso me venía muy bien. Los habitantes de Dicaten estaban aterrorizados. Los dragones se habían retirado a su hogar de Epeotus con solo un aviso superficial a los líderes de este mundo. Pocos más allá de esta cámara sabían siquiera que habían capturado a Agrona Britra. Alacria se había librado de él, aunque aún no lo supiera. Pero su repentina ausencia creó una serie de nuevos peligros para mi pueblo. Permitir que Agrona y que Sesindrat se debilitaran aún más mutuamente había sido esencial para la continua seguridad de nuestro mundo. Temía que fuera un error por parte de Arturo, aunque no podía ver todos los extremos, y solo el tiempo lo diría. Tanto trabajo desechó en un instante. Me contuve y reprimí mi frustración antes de que se me derramara por la cara. No, tal vez no desechó del todo. Pero si Arthur no es capaz de disuadirlos, los asuras de Epeotus son ahora potencialmente una amenaza aún mayor. Cerca del otro extremo de la mesa, Durgar Silvershale, heredero de su padre, Daglun, señor del clan Silvershale, llevaba varios minutos meditando en silencio mientras los demás discutían la situación en Vildorial. Yo había observado cómo se revolvía el pelo canoso, se rascaba la barba recién recortada y no dejaba de lanzarme miradas sombrías, con sus ojos gris pizarra llenos de miedo y desprecio. Finalmente, estalló. ¿Por qué no llevamos la batalla a Alacria? La sala enmudeció cuando los demás lores y sus invitados se volvieron hacia él. Aunque las mejillas se le enrojecieron al convertirse en el centro de atención, Durgar levantó la barbilla y miró a todos los ojos con aire desafiante. Tenemos a muchos de sus guerreros prisioneros aquí en Vildorial. Como acabáis de comentar, el número de prisioneros es tan grande que hemos tenido que excavar 2 nuevas prisiones adicionales solo para alojarlos a todos. Su líder supremo se ha ido, muchos de sus mayores poderes derrotados. Por primera vez en toda esta maldita guerra, podemos atacar desde un lugar de fuerza. Aunque varios de los presentes me miraron como esperando una respuesta, no me habían invitado a hablar, y aunque eso no era estrictamente un impedimento, me convenía tenerme a su decoro por el momento. Había visto cómo la ira y la frustración crecían entre la gente de Dicaten durante las 2 últimas semanas, pero también su cansancio y su belicosidad. Aunque algunos podrían presionar para que hubiera más violencia, ahora que, como Durgar había sugerido correctamente, la balanza del poder quizás se inclinaba hacia Dicaten, no creía que hubiera peligro. Lance Macarothborn se reclinó en su asiento y levantó una pierna sobre la otra. Su ojo de piedra preciosa negra reflejaba los cristales de muchos colores que nos rodeaban. Arthur está en Epeotus. Lance Barai se recupera de sus heridas en Etistin. Nuestros propios ejércitos están demacrados y agotados tras media década de conflicto constante. Si Agrona está realmente derrotada, entonces no hay razón para continuar la guerra. Algunos murmuraron que estaban de acuerdo con sus palabras, pero otros parecían menos seguros, incluido su propio padre, Cornelian Earthborn, cuya voz sería esencial para cualquier decisión que tomara el consejo. Tenemos estas máquinas, respondió Durgar, señalando a Gideon. El cuerpo de bestia sí. ¿Cómo has llamado a estas cosas? Exoformas, respondió Gideon. Sus dedos manchados de tinta rozaban sus cejas irregulares mientras examinaba la mesa. Sus ojos apenas rozaron los míos antes de centrarse en Lord Earthborn.
como Arthur no está aquí para hablar y fue bajo sus órdenes y con su apoyo que se formó el cuerpo de la bestia, me arriesgaré a hablar en su nombre. Él no estaría de acuerdo en atacar a Lacria. Daglun Silvercell, señor de su clan, se tiró de la barba trenzada con ansiedad. ¿Y es Arthur Lewen, un muchacho humano de menos de la mitad de edad que mi hijo menor, el rey de todo Dicaten ahora? Tal vez me perdí su coronación, pero la última vez que lo comprobé, era un lanza al servicio del Imperio Elfo y nada más, independientemente de su fuerza personal y su servicio a Dicaten. Por no hablar de las mentiras sobre su paradero que hicieron que mataran a tantos, dijo Lance Mika en voz baja. Tomé nota del comentario y lo dejé a un lado para considerarlo más a fondo más tarde. Se trata de un problema que Arthur tendrá que abordar antes de que pueda enconarse. Se oyó un estruendo vidrioso cuando Lance Barronwax cambió de postura y el acero de sus botas resonó contra la losa de cristal sobre la que estábamos todos. Arturo no es nuestro rey, pero representa tanto a nuestro continente como a nuestro mundo en la comunicación con los asuras. Si lo que hemos averiguado es exacto, ahora mismo se encuentra en sus tierras, sin duda tratando con su señor. ¿Puede alguien más en este momento afirmar haber hecho tal cosa? Contuve la sonrisa, apreciando la franca defensa que Byron hacía de Arthur, y más aún porque sus palabras eran ciertas. Gideon se aclaró la garganta. Miró fijamente a Virion, luego a Catelyn y, por último, al terrícola Carnelian. No, pero creo que Durgar tiene razón en un punto, la presencia alacriana en Vildorial es una carga que la ciudad no puede soportar. Solo el coste de la comida, incluso las gachas de los presos, es probable que ponga a la ciudad de rodillas en menos de un mes. Finalmente, el viejo científico dirigió su atención hacia mí. Propongo, y estoy seguro de que Arthur estaría de acuerdo, que la única forma de avanzar es liberar a los alacrianos y enviarlos a casa. Había presentado el argumento, que habíamos desarrollado juntos en los días previos a esta reunión, con más sarcasmo del que yo hubiera preferido, pero dado tanto su público como su posición entre ellos, tuve que admitir que era eficaz. Dejé entrever una sonrisa. No afilada ni victoriosa, sino suave y agradecida, como si escuchara sus palabras por primera vez. Había sido difícil comunicarme adecuadamente, ya que hacía poco que se me había permitido salir de las prisiones que aún retenían al resto de mi pueblo, incluso a aquellos que habían luchado junto a los dicatianos como Caerá de Noir y Liradreide. Los enanos habían mostrado poco interés en hablar conmigo y, incluso después de mi liberación, no se me había permitido salir de Vildorial para comunicarme con los líderes humanos. Virion Eralit había estado dispuesto a reunirse conmigo, demostrando ser un hombre comprensivo y paciente. El apoyo tanto de Arthur como de Lance Barron daba a su voz un peso desmesurado en comparación con el puesto que ahora ocupaba, pero ya no había un conflicto armado del que ser comandante, y su pueblo estaba diezmado y disperso. Esperaba que se atuviera a sus valores, pero le faltaban fuerzas para luchar por mi pueblo cuando el suyo necesitaba tanto de él. Había encontrado en Gideon el oído atento que necesitaba. Veía los problemas de su pueblo y los míos con claridad y sin la bruma del odio o la tristeza. Para tener apenas la mitad de mi edad, era bastante inteligente, pero, sobre todo, estaba libre de un sentido del decoro demasiado desarrollado, lo que significaba que podía decir lo que pensaba abiertamente, incluso entre los poderosos. Estos y otros pensamientos se agolparon en mi mente durante el silencio que siguió a la proclamación de Gideon. Ya hemos intentado vivir pacíficamente a su lado. Dar la vuelta y atacarnos. Merecen justicia por los crímenes cometidos contra ellos. Y ansiosos de que se vayan, pero no podemos confiar en ellos. Uno de los señores enanos menores, una mujer de mejillas ampolladas y pelo canoso llamada Estoya, dijo por encima del resto, ¿y quién exactamente te dio autoridad para hacer sugerencias en esta mesa? Fue la voz áspera y calmada de Virion la que respondió. El maestro Gideon ha demostrado su valía una y otra vez. Aunque carezca de un título oficial tras la disolución del Consejo de la Triunión, ha participado en todas las fases de esta guerra. Incluso ahora, representa un poder militar significativo en Dicaten. ¿No deberían tener voz aquellos a los que representa si vamos a confiar en su fuerza? Miró a la sala con seriedad. Cuando nadie respondió, continuó.
Dicho esto, debo preguntar, aunque quisiéramos liberar a los alacrianos, ¿cómo se podría enviar a tantos de vuelta a través del océano? Carecemos de naves capaces de hacer el viaje, y nuestras capacidades de teletransporte no pueden igualar a las que los trajeron a nuestras costas. Podríamos enviarlos a todos a las Relictoms, sugirió Lance Maca encogiendo sus pequeños hombros. Al final, saldrían en Alacria. Los que sobrevivieran, al menos. Virion frunció el ceño. Muchos no lo harían, y no tendríamos ni voz ni voto sobre quién vive y quién muere, en caso de considerar la justicia. Lady Catherine Glitter juntó las manos sobre la mesa que tenía delante. Tengan en cuenta que hay niños encarcelados aquí mientras hablamos, y otros más que aún viven en la misma frontera del claro de las bestias, abandonados solo a la protección de sus cuidadores no magos. Cualquier solución necesita asegurar que no estamos castigando injustamente a aquellos que no han tenido elección en esta guerra. Al ver mi oportunidad, di medio paso adelante. El pequeño movimiento bastó para atraer todas las miradas hacia mí. Podría decirse que muchos de los que se alzaron en armas contra ustedes y su pueblo no tuvieron elección al luchar en esta guerra. Alacria no es una nación donde los líderes se ganan el respeto de su pueblo. Más bien, es una en la que seres más antiguos y poderosos de lo que podemos apreciar controlan absolutamente al pueblo, incluso definiendo su propio valor en función de la pureza de su sangre. Es una nación donde cualquier pequeña falta de respeto, incluso involuntaria, puede significar la muerte no solo para ti, sino para toda tu familia, incluso para tus amigos y aliados. Hay quienes se negaron a luchar, y todos los vimos morir horriblemente. Cuando un dios rey te dice que vayas a la guerra, vas. Incliné la cabeza solemnemente. A instancias de Arturo, permitieron que muchos alacrianos vivieran en Dicaten junto a ustedes, como sus vecinos. Y la confianza que depositaron en nosotros a través de Arturo fue traicionada. Pero cuando marchamos junto a la fuerza invasora que entró en Vildorial en busca de Arturo, no fue porque ustedes fueran o sean nuestros enemigos. Confiaba en encontrar aquí una forma de salvar al mayor número posible de los míos, poniendo en peligro lo menos posible a los suyos. Levanté la barbilla y miré desafiante a los señores y damas sentados. ¿Puede alguno de ustedes decir sinceramente que lo habría hecho de otra manera? Que, al ver cómo la magia de los núcleos de su propio pueblo estallaba y los mataba, simplemente los habrían dejado morir en lugar de obedecer? Porque si pueden decirme eso, entonces quizás son líderes más fuertes que yo. O quizás simplemente son más despiadados con las vidas de aquellos que confían en ustedes. Los rostros parpadeantes me miran con sorpresa. Para algunos, la sorpresa se convirtió rápidamente en enfado. Una excusa patética. Durgar rugió. Que un alacriano me llame despiadado, espetó otro de los señores enanos, con su espeso bigote tembloroso y salpicado de saliva. Deberías cuidar tu tono, Cité, dijo Lance Maca, inclinándose hacia adelante en su silla, con su único ojo bueno entrecerrado. Carnelian Earthborn, su padre, levantó una mano. Descansa, Mika. Lord Silvercell. Se sacudió el pelo caoba y se rascó la barba a juego. Al fin y al cabo, hemos invitado a Lady Sarras para que represente a su pueblo, y eso es lo que pretende. En cuanto a mi parte, lanzó una larga y pensativa mirada a su hija y al otro terrícola presente, Ornfels, su sobrino. No puedo decir qué habría hecho yo en vuestra situación, pero no estoy dispuesto a condenar a todo vuestro pueblo basándome en las órdenes de un señor corrupto. Si los enanos hubiéramos hecho eso, habríamos quedado pocos para luchar en esta guerra. Miró fijamente a Daglun y Durgar. ¿O es que ya os habéis olvidado de los Greysunders? Daglun Silvercell balbuceó. Olvidado. Fuimos nosotros quienes lideramos la resistencia, quienes luchamos y nos negamos a someternos, nos negamos a tomar partido con. Sus ojos se entornaron hacia Carnelian, que solo le devolvió la sonrisa. Sí, bueno, le concedo su punto, Lord Earthborn. Gideon se aclaró la garganta. Comandante Virion, creo que hizo una pregunta bastante importante antes de que esta reunión empezara a descarrilar. ¿Cómo podíamos esperar enviar a tanta gente de vuelta a Alacria a semejante distancia? Gracias a nuestro aliado Asuran, Renkain IV,
ya tengo una respuesta. Levantó las cejas semicirculares y miró con suficiencia alrededor de la mesa. El último ataque de los alacrianos se llevó a cabo con el uso de una nueva tecnología de teletransporte. Bueno, digo nueva, pero la realidad es que es lo más parecido a lo que lograron los magos antiguos que he visto nunca. A pesar de sus esfuerzos por impedirlo, hemos capturado uno de los dispositivos. Fue un asunto relativamente sencillo hacer ingeniería inversa de la copia funcional. Durgar golpeó la mesa con la palma de la mano. Esto es excelente. Nos pone en igualdad de condiciones con su capacidad para atacar en cualquier momento. Con la velocidad y movilidad del cuerpo de bestias, podemos. Este consejo carece de autoridad para enviar a mis exosuites y a sus pilotos a ninguna parte, espetó Gideon. La cara de Durgar se puso roja como una rosa, pero su padre habló antes de que pudiera responder. Está claro que el Consejo de los Lores tiene poco estómago para más luchas. Sería mejor escuchar, Durgar, y calibrar el temperamento de nuestros pares antes de exigir más sangre y guerra. Durgar apretó la mandíbula varias veces bajo la barba y miró hacia la mesa, sin encontrar los ojos de nadie. Así que parece, dijo Lady Catherine en el silencio que siguió, que tenemos medios y también tenemos deseo. En nombre de Sapin, sugiero que sigamos la sugerencia del maestro Gideon. Enviar a esta gente a casa. Permitirles empezar a reconstruir sus hogares, para que nosotros podamos hacer lo mismo. Virion asintió. Bien dicho. En nombre de lo que queda de la nación élfica de Elenoir, estoy de acuerdo. Entre los señores enanos, Silvercell y Earthborn eran los más poderosos. Intercambiaron una mirada, y luego Carnelian respondió por todos ellos. Estamos de acuerdo en liberar a los prisioneros y permitirles volver a casa. Hubo una breve pausa, y luego, con una condición. Miré al enano expectante, en un conflicto armado, ningún vencedor se echaba atrás con un incentivo. Agrona, y en su nombre, ha causado un gran daño a la nación de Darb, dijo Carnelian con aire ensayado. Esperamos recompensa de Alacria por sus crímenes de guerra. Justicia en riqueza material, a falta de justicia en sangre. Has sacado las palabras directamente de mi mente, dije rápidamente, antes de que nadie más pudiera intervenir. Dicaten ha sufrido mucho bajo los ataques de Agrona. Quizá no tanto como Alacria, pero tu argumento es válido. Aunque ya no estoy en una posición de poder político y no puedo hacer promesas para los dominios de Alacria, estoy seguro de que podrás hacer que cualquier futuro líder vea el sentido de tus demandas, al igual que yo. De hecho, yo ofrecería más. Mi atención se volvió hacia Virion. Aunque fueron los Asuras, y no Alacria, quienes causaron tan horrible daño a Elenoir en un ataque cobarde que se cobró también muchas vidas alacrianas, ofreceríamos, no obstante, una justicia similar para los elfos. En la actualidad, las fronteras con el claro de las bestias solo están defendidas por las aldeas que mi pueblo ha establecido allí. Si los elfos intentaran reconstruir su tierra natal, se convertirían en presa de los monstruos que se han vuelto cada vez más audaces en los últimos meses. Espero dejar allí a algunos de los míos, en las aldeas que ya hemos establecido, para que cuiden la frontera con el claro de las bestias. Tal vez, con el tiempo, podrían incluso convertirse en socios comerciales de los elfos, ya que hemos establecido cotos de caza y cultivos en el páramo, que de otro modo carecería de vida. Virion, con las manos sobre la mesa, se echó ligeramente hacia atrás en la silla. Esto, y el leve abrir de sus ojos, fue todo lo que delató su sorpresa. Lo ideal habría sido pedirle su aprobación de antemano, como había hecho con Gideon, pero confiaba en que su sentido de la justicia y la equidad se impusiera. Su oferta de ayuda es, muy bienvenida, dijo largamente. Carnelian fruncía el ceño profundamente. Y, sin embargo, el acuerdo era que todos los alacrianos fueran enviados de vuelta a su tierra natal. Esto permitiría que algunos se quedaran en nuestras costas, donde ya han demostrado ser un peligro una vez. Elenoir y el claro de las bestias están lejos de Darb, dijo Virion con facilidad. El riesgo está firmemente en los elfos, y estoy dispuesto a aceptar ese riesgo a cambio de la oferta de Lady Sarras de apoyo y protección para mi pueblo mientras comenzamos a intentar revivir el bosque de Elcire.
Durgar murmuró algo sobre la blandura de los elfos, atrayendo una mirada fría de la ayudante de Virion, una mujer elfa de mediana edad llamada Saria Trascan. Aún podemos ofrecer más, continué. La tecnología de Alacria es avanzada. Compartiremos nuestros conocimientos. Agrona era solo una sura. Todavía hay una nación entera de ellos ahí fuera, cualquiera de los cuales podría ser igual de peligroso para nosotros. Alacria compartirá nuestros conocimientos, porque es eso, y no la sangre britra, lo que nos hace fuertes. Dicaten y Alacria pueden asegurar la paz continua entre nuestros dos continentes igualando a nuestras naciones en poder, pero a medida que nuestro mundo se hace más fuerte en total, también ayudamos a salvaguardarnos contra la futura participación asura. Saqué una hoja de pergamino encuadernada en cuero. Un ayudante enano lo cogió y se lo llevó a Lady Catherine alrededor de la mesa, como yo le había indicado. Ella lo cogió con cuidado, lo miró con curiosidad y luego me devolvió una mirada escrutadora. Empiezo con un regalo para Lansbury Aurae, que creo que se beneficiará enormemente de este conocimiento, que le fue arrebatado a Taegrin Kaelum antes de que huyéramos de Alacria, a costa de muchas vidas alacrianas. La expresión de Katin se endureció y asintió con la cabeza mientras dejaba los pergaminos encuadernados sobre la mesa y apoyaba las manos sobre ella. Ahora, a menos que haya algún otro asunto, hay mucho que hacer para organizar a mi gente para el viaje. Maestro Gideon, por favor, tráigame las especificaciones de estos portales para que podamos establecer un calendario. Dejé que mi mirada recorriera la sala, manteniéndome respetuoso pero formal. Comandante Virion. Debo hablar con mi gente para ver quién está dispuesto a regresar a las aldeas fronterizas, y luego le proporcionaré los números. Dándome la vuelta, caminé con confianza hacia los enanos cerrados. Los sorprendidos guardias se enderezaron, mirando de mí a alguien detrás de mí, y luego se apresuraron a abrir las puertas. Mientras marchaba rápidamente por el palacio, sentí que la firma de Maná de Virion me seguía, notando el silencio de sus pasos mientras se apresuraba a caminar a mi lado. Eso estuvo bien hecho ahí dentro, dijo en voz baja. Parece que conseguiste exactamente lo que esperabas, a menos que haya leído mal las cosas. Hice lo que hacen todos los líderes, busqué aliados que apoyaran mis posiciones, respondí en el mismo tono bajo. Espero que no me malinterpreten. No era mi intención manipular, sino asegurarme una posición negociadora fuerte. Levantó las manos y me dedicó una áspera sonrisa. He visto jugar durante mucho tiempo, pero verte en acción deja aún más claro que deberíamos estar en el mismo bando de las cosas por venir. Eso es más cierto de lo que te imaginas, pensé, pero en voz alta, solo me despedí de él por ahora. Pronto dejé atrás el palacio y me dirigí con paso seguro hacia el pabellón más cercano de la prisión, que no quedaba lejos en la curva de la carretera. Los guardias exteriores apenas movieron sus barbas ante mi aproximación, pero el alcaide de dentro se apresuró a recuperar las llaves y permitirme entrar en las celdas. En las horas y días posteriores a la batalla, mi gente había sido mezclada sin miramientos en celdas, muchos incluso retenidos en los búnkeres construidos en la base de la ciudad para proteger a los civiles. Se habían producido varios enfrentamientos entre los leales a Agrona y los que me habían seguido fuera de Alacria. Solo con la ayuda de Lance Baron convencí a nuestros carceleros para que separaran a los leales y los metieran en una de las prisiones recién excavadas. Ahora, la celda superior contenía, sobre todo, a los que representaban una menor amenaza para los dicatianos y a los más necesitados de protección frente a posibles represalias. Me detuve a saludar y comprobar cómo estaban los miembros de la sangre Ramsay, que había sufrido grandes pérdidas durante la batalla, y luego los Arkbricht. Umbraters y Frosts, Belleroses e Isenaerts. Saludé a los jóvenes Sad Melview y Mela Fairweather, interrumpiendo su lectura mientras hojeaban juntos un libro. Algo que les había regalado uno de los guardias enanos. Aquella expresión de incomodidad y sorpresa al dirigirse a mí una guadaña, aunque ya no ostentara ese título, apenas parpadeaba ahora en sus rostros. Sentí que unos ojos me seguían y me volví para descubrir a Corbett y Leonora Tenwar observándome atentamente. Caerá se apartó de alguna conversación con ellos y se inclinó respetuosamente. Lady Sarras. ¿Qué noticias hay?
Le hice un gesto para que me siguiera y continué adentrándome en la prisión en busca de Lyra y Silrit. Caerá no hizo más preguntas, pero me siguió pacientemente. Los encontré en una de las pocas celdas que tenían paredes sólidas para proporcionar cierta intimidad a las conversaciones en su interior. Normalmente estaría cerrada y protegida, pero, al igual que el resto de las celdas, estaba abierta a la cámara central, lo que daba a los prisioneros cierto grado de libertad para relacionarse y moverse por el complejo. Aunque los señores de Vildorial hubieran querido esposar a todos los magos alacranianos con supresores de maná, no habrían tenido suficiente ni para el 10% de los prisioneros, pero yo los había convencido específicamente de que permitieran a Lyra y Silrit, entre los más fuertes de los encarcelados tras la batalla, ir sin tales precauciones. Lyra estaba sentada en su litera con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en la pared. Su pelo rojo fuego le rodeaba la cabeza como un halo, brillante contra la piedra manchada y blanquecina. Silrit estaba de pie contra la pared opuesta, con los pulgares enganchados en el cinturón. Su aspecto, normalmente cuidado, estaba ligeramente desaliñado, con el pelo despeinado alrededor de los cuernos. El encarcelamiento no le había sentado bien y sabía que estaba ansioso por volver a la lucha, fuera como fuese. Ambos parecían graves, como si hubieran estado discutiendo algo muy serio. Aunque me miraron a la vez, ninguno habló para preguntar qué había pasado. En lugar de eso, esperaron. Les dediqué una suave sonrisa, y sus comportamientos se relajaron. ¿Ha ido bien, entonces?, dijo finalmente Silrit, separándose de la pared con los codos. Más o menos como esperaba, sí, confirmé. Cerré la puerta tras Caerá y activé los silenciadores con un pulso de maná. Su afán por una solución sencilla superó los deseos más bajos, y con el maestro Gideon allí para dar solución a sus preocupaciones, fue bastante sencillo. Lyra dejó escapar un suspiro lento entre los labios fruncidos. Perdona que te lo diga, pero no estaba segura. Si las tornas cambiaran, ¿quién en Alacria habría mostrado la misma gracia? Algo que deberías recordar en los próximos días, respondí, con un tono cada vez más sombrío. Mientras empezamos a reconstruir nuestra nación, hay mucho que podemos aprender de cómo se tratan entre sí los dicatianos. No puedo dejar de pensar en lo que debe estar pasando en Alacria, dijo Caerá, medio para sí misma. Le levanté la barbilla con un dedo y la miré a los ojos. Ahora mismo hay un vacío de poder. Los sangre alta leales a Agrona lucharán por llenarlo. Pero aún hay muchos que también trabajarán para mejorar nuestra nación. Eliminar a Agrona fue solo el primer paso. Y Silrit vaciló. ¿Y nuestros planes? Tendremos que juzgar el estado de nuestro continente natal. Miré de Lyra a Silrit y a Caerá, quedándome más tiempo con ella. Es cierto que el conflicto aún no ha terminado. La lucha que se avecina será por el alma misma de Alacria.